Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de Historia Universal. Soy el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero y el día de hoy tenemos un tema muy importante de esta área, ¿de acuerdo? Recordando también que no debemos salir de casa, debemos ser prevenidos, debemos cuidarnos que juntos vamos a salir adelante. Bien, para no perder más tiempo, a continuación vamos a ver la clase que tenemos del día de hoy, recordando la anterior que ya habíamos trabajado, ¿de acuerdo? Sobre qué pasaba en Europa en los siglos XVI, XVII. En esta ocasión nos vamos a centrar en el siglo XVIII. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en las potencias occidentales en la parte de Europa? Y nos vamos a enfocar a dos de ellas, principalmente dos potencias que dominan en esta época al mundo. Uno es la potencia francesa y el otro es la potencia inglesa. ¿De acuerdo? Inglaterra. Pero ojo, que no siempre fueron potencias muy fuertes, sino que en el transcurrir de los años van a pasar muchos factores y muchas situaciones de crisis. Vamos a analizar, de acuerdo, cada uno de ellos. Pero, ojo, no dejando de lado de estas grandes dos potencias como ya les mencionaba. Analizamos primero Francia. Francia, en esta época del siglo XVIII, recordando la clase pasada, estaba siendo dominada y controlada por el rey Luis XIV, el denominado Rey Sol. Este monarca, como te había mencionado en la clase pasada, tuvo un problema. A su muerte no había un heredero fijo. Sus hijos murieron prácticamente y el último quien va a alcanzar el reinado, que va a ser destinado al reinado, es para su nieto. Y ese nieto se va a convertir en Luis XV, pero hasta que adquiera la mayoría de edad. Tras la muerte del rey de Francia, Luis XIV, o el Rey Sol, este va a dejar en una crisis y en una miseria al pueblo de Francia por las diferentes guerras que vamos a ver a continuación y por la hambruna y enormes cargas fiscales en la parte económica. No supo controlar y manejar la economía a favor del pueblo. Francia se va a ver desprestigiada por las derrotas que va a sufrir en las campañas militares. El pueblo no va a avanzar, no va a progresar. La industria mucho menos. Y va a existir sobre todo un fuerte endeudamiento de la corona hacia otras potencias debido a que se llegó a prestar cantidad de dinero, este llamado Rey Sol de Francia, para que pueda de esta forma continuar sus campañas militares. Aquí, como observamos, por ejemplo, tenemos al Rey Sol, el rey de Francia, Luis XIV, ¿no? Uno de los grandes monarcas en esta época, que va a intentar consolidar, incluso va a intentar conquistar España para su nieto Luis XV, pero aún así no lo va a llegar a hacer y esto lo vamos a ver poco a poco a continuación. Entonces, Luis XIV, el Rey Sol, muere, fallece, no tiene herederos y su único nieto es quien va a heredar porque sus hijos de Luis el Rey Sol mueren. Entonces Luis XV asume el trono recién en 1715, pero como era menor de edad, él va a ser todavía guiado por mentores o por el llamado Consejo de Regencia hasta que él adquiera toda la mayoría de edad. Cuando el Luis XV ya adquiere la mayoría de edad, Luis XV llamado el Delfín, ya prácticamente va a tratar de asumir todo, prácticamente el control, pero la economía le va a confiar, por ejemplo, un cardenal, un clérigo de la iglesia, para que mantenga la estabilidad del reino de Francia. Pero no pudo al 100% controlar la hambruna y la crisis que había dejado su abuelo Luis XIV. Entonces, justamente por acá, estas ideas absolutistas que ya hemos tratado, donde los reyes intentan mantener todo su poder y control sobre el pueblo, va a ser combatida por una idea que aparece también en esta época, que ya lo hemos visto, la llamada Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? Es el famoso siglo de las luces o el uso de la razón, donde el pueblo ya despierta y no se deja dominar, sobre todo por estos grandes monarcas absolutistas. Y aquí Francia se va a ver envuelto, por ejemplo, en la Guerra de los 7 años, que principalmente se va a enfrentar al imperio, la potencia de Gran Bretaña, ¿no? Su rival económico y a nivel mundial. Y esto, la derrota en esta prácticamente de Guerra de los 7 años, va a hundir más a Francia en una crisis financiera y la monarquía va a estar prácticamente muy criticada por las clases populares y las clases populares se van a intentar rebelar y eso
va a llevar el camino de lo que más adelante va a ser la famosa Revolución Francesa. Y así entonces en esta guerra de los llamados 7 años, en la cual va a perder Francia, por ejemplo, aquí en la imagen tenemos a un mariscal francés dirigiendo sus tropas en esta guerra de los 7 años, pero aún así Francia va a perder prácticamente debido a la coalición de otras potencias que van a apoyar también a Inglaterra. Pierde prácticamente territorios coloniales como Canadá y la India, que ahora pasan a manos y el control del Imperio Británico. Entonces, en los años finales ya de Luis XV, como no se pudo concentrar una estabilidad, no se logró una estabilidad económica, van a intentar aliviar a algunos ministros, pero aquí pasa algo. Cuando los ministros, algunos de Luis XV y Luis XV mismo, intentan hacer una reforma. ¿Qué significa, profesor, una reforma? Que ellos planteaban que los aristócratas o las familias acomodadas en la parte de Francia, como esta la que estoy mostrando en la imagen, las familias pudientes de dinero, como ellos, tú ya sabes muy bien que hemos visto en la clase de la Revolución Francesa que ellos no pagaban impuestos, el pueblo pagaba los impuestos. Luis XV y algunos ministros van a intentar de que ellos prácticamente paguen sus impuestos de acuerdo a la riqueza que tenían, pero como siempre, la nobleza y la iglesia se van a oponer a que estos llamados privilegiados paguen impuestos en forma proporcional a su riqueza. Y esa propuesta de esa reforma se va a quedar lamentable estancada. Justamente cuando el rey ya iba a intentarlo hacer por la fuerza, lamentablemente muere Luis XV en el año de 1774 y su proyecto queda estancado. Profesor, pero el sucesor no pudo hacerlo, no pudo hacer que la nobleza intente pagar sus impuestos para que se iguale el pueblo. El siguiente gobernante, Luis XVI, que era el nieto prácticamente de Luis XV, va a asumir el trono, pero este Luis XVI, al ser prácticamente un rey con falta de energía personal, con falta de decisión, lamentablemente no va a llevar a cabo esta reforma que había planteado su abuelo Luis XV. Incluso este nuevo gobernante Luis XVI se va a involucrar en nuevas guerras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, va a involucrarse en la independencia de los Estados Unidos, de las 13 colonias, va a apoyar a los colonos para que se liberen de Inglaterra, pero esto no le va a favorecer, sino que se va a endeudar mucho más Francia. Y no te olvides que en este Luis XVI, que ya estamos hablando acá, se da la famosa Revolución Francesa, y es aquel rey y aquella esposa, reina María Antonieta, a los que van a decapitar prácticamente en la Plaza de la Concordia por la guillotina a través de la revolución del pueblo que había iniciado. Acá hay un datito, por ejemplo, dice que Luis XV, antes el que intentaba cambiar que los aristócratas paguen los impuestos, dijo en una frase: después de mí el diluvio. Y pregúntense ustedes, de Luis XV dijo después de mí el diluvio. Luego siguió gobernando su nieto Luis XVI y justamente vino el diluvio con la llamada catástrofe para los reyes de la llamada Revolución Francesa en el gobierno de su nieto, de Luis XVI. ¿Habrá predecido lo que iba a pasar en el gobierno de su nieto? ¿Habrá predecido lo que iba a pasar con la Revolución Francesa? No se sabe, pero fue una frase que dijo antes de su muerte: después de mí el diluvio. Entonces va a apoyar Luis XVI, este gobernante, de acuerdo, Luis XVI, el que ustedes ven en imagen, él va a apoyar a los colonos americanos para que se independicen de Inglaterra en la llamada independencia de los Estados Unidos o independencia de las 13 colonias. Se va a involucrar militarmente y sobre todo también económicamente, pero a pesar de que Estados Unidos logra su independencia, ellos no van a ver, los franceses y Luis XVI no van a ver sobre todo una mejora económica, sino que sobre todo van a estar a punto de caer en una bancarrota. Entonces, en esta época, cuando se intenta a través de los ministros también que los aristócratas paguen los impuestos, los privilegiados van a hacer una revuelta, como dice acá. Esta revuelta en donde ellos van a exigir
de forma que no decida el rey, sino que se decida en una reunión llamada los Estados Generales. Y estos Estados Generales, donde se van a reunir el clero, la nobleza y el pueblo, es ahí donde surgen las primeras ideas y en donde posteriormente va a iniciarse la famosa Revolución Francesa. Como tú ves, en la parte de Francia, entonces, había una serie de crisis económicas sumado a las guerras y la inestabilidad económica que pasaba año tras año. Vamos con la otra potencia, su enemiga en esta época, que es una potencia que de poco a poco se convirtió, adquirió la hegemonía mundial, el poder mundial, Inglaterra o Gran Bretaña. Tras convulsiones que pasó Inglaterra en el siglo anterior entre guerras, conflictos entre gobernantes como Ana María II, Guillermo III, va a asumir el trono en el año de 1702 Ana I de Estuardo. Ana I de Estuardo asume el trono en esta época y va a intentar reformas que van a ayudar en gran parte a Inglaterra. Pero una de las mayores reformas es la que se va a dar en el año de 1707. Recuerda que en la parte de Gran Bretaña estaba dividido entre Escocia e Inglaterra, pero justamente cuando se llega a la unificación en el Reino de Escocia y la parte de Inglaterra, en el año de 1707, en el año de gobierno de Ana I de Estuardo, esta unión se le va a llamar al Reino Unido de la Gran Bretaña. O sea, Escocia e Inglaterra se unen y se llama Reino Unido de la Gran Bretaña. Y en este periodo también es donde se produce la Guerra de la Sucesión Española. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que en esta época el rey de España, Carlos II, muere y no deja herederos. Y dentro de España se inicia una guerra civil que luego, más adelante, muchas potencias van a intentar controlar España, como Luis XIV, el rey Sol, intentó conquistar, aprovechándose de esto, intentó conquistar España para el reinado de su nieto, pero que lamentablemente no lo va a poder y España se va a defender con apoyo de muchas naciones, ¿de acuerdo? Entonces se enfrenta, sobre todo en esta época, Inglaterra entra en contra de Francia. Entonces Inglaterra inicia la guerra en contra de Luis XIV, el rey Sol, como ya te mencioné, y logra derrotarlos y tienen más territorio y más control comercial. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cuando muere Ana I de Estuardo, luego de haber unificado a Inglaterra, convertirla en el Reino Unido de Gran Bretaña, el trono va a pasar a su primo alemán. Y de ahí, Jorge I, su primo alemán, y de ellos inicia la dinastía de Hannover, porque era alemán. Luego viene el gobernante Jorge II de Hannover, de acuerdo, de la dinastía Hannover. Entonces se va a intentar consolidar, pero como estos reyes no se preocupaban tanto de gobernar o administrar su territorio, sobre todo será porque ellos eran de alemanes, de ascendencia alemana, y estaban en el trono del reino de Inglaterra. Entonces, algunos ministros van a tratar de tomar el control y a los reyes los van a mantener alejados. Pero quien sí trata en esta época, por ejemplo, de administrar un poco, es el rey Jorge III de la dinastía de Hannover. Intenta tomar prácticamente el control un poco eficiente de la parte administrativa de Inglaterra y les dice a los ministros, ahora yo como rey voy a tratar de tomar el control y no ser simplemente una figura ahí al costado con mi corona. Pero lamentablemente este rey Jorge III va a sufrir, un mal llamado en esa época porfiria, que alteraba la parte neuronal, la parte corporal, como malestares generales en el cuerpo, fiebre, inestabilidad, angustia y todos estos tipos de casos que lamentablemente lo van a alejar de su reinado y van a ser los ministros quienes van a administrar la parte de su reino, ¿no? Y justamente en esta época, por ejemplo, de Jorge III, y debido a este mal llamado la porfiria, hoy en día tenemos en la parte del teatro una obra que se llama La locura del rey Jorge, o si no en películas también La locura del rey Jorge, que narra un poco las pericias que pasó este rey debido a su mal de porfiria. En esta época también
va a surgir la famosa revolución industrial, que poco a poco Gran Bretaña va a surgir económicamente y sobre todo en la industria, sus fábricas, los nuevos inventos van a permitir que se revolucione totalmente aportando grandes cosas para el mundo. Y también va a surgir en Francia, por esta época ya, la aparición luego de la Revolución Francesa. No te olvides del famoso Napoleón Bonaparte. ¿De acuerdo? Aquí tenemos también a la parte de Jorge III. Él es Jorge III. Lamentablemente, aparentemente iba a ser un buen gobernante, no como Jorge I o Jorge II. Pero lamentablemente su mal de Porfiria le va a alejar de la parte de la administración de su gobierno y lamentablemente muere a causa de ello. Y posteriormente en Europa, luego de Luis XVI, en la parte del siglo XVIII, en los años 1700, va a surgir la llamada Revolución Francesa también. Entonces, como tú ves, esa es la parte de qué pasaba con las dos grandes potencias, las cuales se repartían el mundo en esta época, Inglaterra y Francia, como potencias hegemónicas en esta época que intentaron controlar la parte de la economía, pero que aparentemente más le favoreció a Inglaterra que a Francia, que fue sumida en la bancarrota económica en esta época. ¿De acuerdo? Bien, entonces de esta forma hemos visto cómo en este siglo, ya el siglo XVIII, previo a la Revolución Francesa, se dividía el mundo a través de dos potencias, por controlar la parte económica y marítima, porque ellos se enfrentaron mucho militarmente, sí, pero sobre todo en la parte marítima. ¿De acuerdo? Se enfrenta Francia e Inglaterra. Francia con la crisis de sus gobernantes que traían la parte de la crisis económica, su pueblo retrasado, la parte del poder se concentraba en su aristocracia, la nobleza, la iglesia, que lo hemos visto en el video, que ellos no pagaban impuestos, se encargaban de la educación y el pueblo era el más explotado. Y del otro lado Inglaterra, que poco a poco tenía un poder creciente, unifica su reino con Escocia y va a intentar controlar otras colonias como la India y Canadá, que estaban bajo mano francesa, pero que luego de la guerra, por ejemplo, de los 7 años o de sucesión española, los van a votar a los franceses y van a controlar poco a poco más las rutas comerciales. En esta época, divididos en dos, van a aparecer casos importantes para el mundo, por ejemplo, la Revolución Francesa. En la misma Francia, el pueblo se rebela contra los reyes y por otro lado la llamada Revolución Industrial, en donde en Inglaterra surgen nuevos inventos que los vamos a ver más adelante que van a revolucionar la parte del mundo. ¿De acuerdo? Bien, entonces de esta forma hemos visto la parte de la Europa occidental, cómo estaba dividido y qué cosas pasaban en este siglo XVIII que acabamos de ver, que también aparece la ilustración y el siglo de las luces, el uso de la razón. Bien, entonces esta ha sido la clase del día de hoy de Historia Universal. Ahora a continuación voy a reforzar un poco más también del tema. Espero que hayan comprendido. Si hay dudas, los vamos a resolver a continuación. Se despide el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero. No salgan de casa, cuídense por favor, que juntos vamos a salir adelante. Nos vemos hasta la siguiente clase. Muchas gracias.